Querido hermano, querida hermana, hoy te saludo nuevamente y me da mucho gusto que estés conectada a través de este medio. Hoy en día las redes sociales nos están llevando a proclamar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está empadenada. No hay forma de ir a evangelizar, pero a través de estos medios el Señor aprovecha de una forma u otra para que tú y yo compartamos la buena nueva. Dice el libro de Josué, en el capítulo 23, en el versículo 24, Josué 24, 15. Josué 24, 15. Dice, pero si no les parece bien servir a Dios, elijan hoy a quién van a servir. A los dioses de otros dioses o a los dioses nuestros, o al Dios nuestro. Y dice Josué, porque mi casa, mi familia y yo serviremos al Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Empezamos con esta cita bíblica porque les voy a compartir un poco cómo fue que Dios me llamó a participar en la evangelización. Bueno, antes, primeramente, te quiero decir algo muy importante. Si me ves que uso esta toalla, es porque no tengo la lengua, entonces la saliva se me sale y tengo que usarla para limpiarme. Pero eso no paró para que yo siguiera tratando de hablar de Dios. Por eso te hago esta aclaración. Quiero compartir contigo cómo era mi vida pasada, pero también cómo fue que Dios me llamó y hoy en día qué es lo que Dios está haciendo a través de mi persona. Cómo me ha ido cambiando, transformando poco a poco. Empezamos por la primera parte. Bueno, la primera parte es, te quiero decir que mi nombre es Enrique de la Cruz. Mi esposa Mari, ella siempre me acompaña, y siempre está a un lado, siempre está con nosotros. Pero hoy quiero hablarte de nivel personal, Yo soy nacido en Matamoros, Tamaulipas. Nací en el 1950. Entonces yo vengo de una familia bien acomodada. Yo no soy de cualquier familia, soy de una familia bien acomodada. ¿Por qué te digo eso? Porque fuimos 18 de familia, una familia grande. Entonces a todos nos acomodaban en el suelo. Por eso te digo que tenemos una familia bien acomodada. Nos acomodaban todos en el suelo como flautas. Por eso soy de una familia bien acomodada. Pero mi vida en Matamoros fue una vida de mi infancia. Allá estuve hasta la edad de 20 años. Tuve muchos trabajos. La mayor parte de los trabajos fue en el alcohol, en las cantinas. Yo trabajé muchos años en las dos repúblicas. Mi trabajo era bartender, era cantinero, haciendo bebidas, ese era mi trabajo. Pero, pues, a través del tiempo, a la edad de 14, 15 años, conocí a una muchacha. Esa muchacha me robó el corazón, yo también se lo robé, los dos nos robamos. Entonces, más o menos a la edad de 14, 15 años, nos conocimos de esa muchacha, yo me enamoré, nos enamoramos. Y así duramos hasta la edad de 20 años. Y a la edad de 20 años nos casamos. Esa novia es mi esposa, ella es mi esposa. Nos casamos en Matamoros. En el año 1970 cruzamos patrones. O sea que de 1970 hasta la fecha estamos viviendo aquí en Londres. Entonces, te platico esto porque
me dicen, oiga, ¿dónde lo he visto usted? ¿Dónde lo he visto? Bueno, desgraciadamente, mi vida anterior eran puras patinas, pero en un tiempo, en el año 1985, ahí empezó el Señor a trabajar en mí. Más bien, yo me dejé de una forma a moldear por Él. Yo trabajé siempre en la presión del alcohol. Trabajé en la isla del Padre, trabajé aquí en muchos lugares. No te menciono los lugares porque no se trata de eso. Pero mi vida estaba rodeada del alcohol. Esa era mi vida pasada. Antes de conocer a Jesús, yo era una persona que estaba muy involucrada en los ambientes del alcohol, de los vicios. En todo ese tiempo conseguí un trabajo aquí en Bronce, y era de cerveza. No te digo la mal, papá, no te las metas en tu mente. Yo trabajé muchos años en una cervecería. Trabajé también en varios lugares aquí en Bronce, famosos, eran nuestras, pero así era mi vida antes. Fíjate una cosa, mi vida en ese tiempo estaba totalmente desordenada. No había orden. Pero te digo una cosa, te hago una aclaración. Nunca dejé de trabajar. Nunca dejé de trabajar. Entonces me acuerdo una vez que había una persona en una por la calle, rumbo a la isla del Padre, te decía, tienes problemas en tu matrimonio, ven conmigo, yo te voy a aliviar el presente y el futuro. Entonces, pues, yo me atreví, paré el camión de la cerveza y me bajé. Y me dice la señora, bienvenido, pase. Ella me dice, ¿qué ando haciendo? Pues tengo problemas en el matrimonio, tenemos muchos problemas. Y me dice la señora, me dice, oiga, el problema es porque usted toma cerveza, ¿verdad? Pues estaba viendo el camión de la cerveza afuera, pues dice que sí. ¿Verdad que no le rinde el dinero? No me rinde. O sea, ¿cómo sabe usted tanto? Pues para que vean, dijo. ¿Verdad que tienes problemas con los familiares de ella? Digo, sí, también. Oiga, usted me va a dar la respuesta a los problemas que yo tengo. Entonces, ella me dijo, necesito que me traigas $300 y te voy a aliviar el futuro. ¿Por qué les cuento esto? Porque en la vida que llevaba anteriormente, yo buscaba solucionar mi problema con otra persona que estaba en problema. Y eso es lo que normalmente hacemos. Pedimos consejos a personas que están su vida en desorden. Así pasó mi vida por mucho tiempo, hasta que un día me habló un amigo y me dijo, oye, Enrique, quiero invitarte para que seas padrino de mi chamaco, o sea, hacernos compadre. Entonces me invitó a las prácticas bautismales. Y ahí me dijo el diácono que estaba ahí, dijo, ¿a quién le gustaría ir a una evangelización? Yo andaba todavía con el viento alcohólico, pues era mi trabajo. Entonces dijo, levanten la mano. Yo levanté la mano. Levantamos todos, casi todos la mano. Queremos participar en esa junta. Entonces el diácono a proponer estos nombres y todo. Finalmente, de todos, nomás querido. Y mi esposa, 2 personas, mi esposa y yo, en todas las personas. Dijo el diácono, oye, eran como 50 gentes, pues nomás éramos nosotros. Y de ahí empecé a participar en una evangelización, en un crecimiento. Eso fue en la parroquia Cristo Rey, allá por la Salmo. En ese momento, cuando el Señor me llamó
a través de las pláticas bautismales, Dios le dice, sí Señor, yo tengo participado. Y en esa evangelización a la cual me invitaron, fueron muchas personas. A esa evangelización, a ese grupo de crecimiento, sentí el llamado de Dios. Como que me dijo, Enrique, te necesito, porque eres un hombre muy hablador. Entonces yo dije, pero yo no sirvo para esto. Yo digo muchas malas palabras, yo soy muy mal hablado, yo como mucha cerveza, yo no sirvo para esto. Y me dijo el Señor, no me interesa lo que tú seas, no me interesa tu vida pasada, ven conmigo. Y cuando el Señor me llamó, queridos hermanos, cuando el Señor me llamó, yo sentí que era el momento para salir de la situación, vivir una vida nueva. Yo no iba a la iglesia, yo no iba para nada a la iglesia. Iba a la iglesia, pero me sentaba medio atrás, para irme temprano a la barbacoa, a irme temprano para la casa, le digo, este sacerdote, ¿por qué hace las cosas tan raras? ¿Por qué lo hace más terreno? Y así fue cuando Dios me llamó, me dijo, te necesito. Y entonces, bueno, ese encuentro yo lo tuve a través de una evangelización. Allí el Señor me llamó, y allí el Señor me dijo, toca las puertas de tu corazón, Enrique. Si tú las sabes hoy, tu vida va a cambiar. Y entonces yo empecé a darme cuenta, querido hermano, del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo. Hablo de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Fue el Espíritu Santo el que me dijo, órale, salte de él. Ya no andes en las calles 14, ya no andes en las maquetas, ya no andes en las cantinas. Y yo antes me daban las llaves para cerrar en las cantinas. Me decían, hay cierras cuando te vayas. Y ahora me dan las llaves sobre la iglesia y las cantinas, ya no. Eso ya pasó. Entonces, queridos hermanos, en ese encuentro, yo le dije, Señor, estoy en tus manos. Ayúdame, Señor. Ayúdame a vivir una vida nueva. Ayúdame a salir de estos problemas del alcohol, del trabajo, de tantas cosas negativas. Y me di cuenta, querido hermano, hermana, me di cuenta que Dios tiene poder. Y lo he oído, y he visto personas que dicen, no puedo dejar este vicio, no puedo dejar ese ambiente, no puedo dejar estas amistades. Sí puedes, mira, yo puedo dejar años hermano, años trabajando en eso. Tú puedes hacer conmigo. Y te puedo decir otra cosa. Cuando el Señor me llama, me sucede esto. Quizás tú no has escuchado en el testimonio, no te lo voy a decir, pero te quiero decir esto. El Señor me dio una señal de que Él está conmigo. Me pegó cáncer en la boca, en la lengua. Y me pudieron cortar la lengua. Pero mírame, todavía más o menos me voy a entender. Yo sé que tú me estás escuchando. Quizás a veces el movimiento de mis labios. Pero si abro mi boca, no hay lengua. ¿Cómo hablo? Bueno, por obra y gracia de Dios. Por eso te digo, el Señor me sacó del fango, del problema que tenía y me puso a vivir una nueva vida. Aún con esta situación, le doy gracias a Dios. Y ya hablamos de la vida pasada, ya de cómo fue el encuentro con el Señor. Ahora te quiero hablar como cuando Jesús iba pasando y estaba Simón Pedro y su hermano Andrés.
Y Jesús se le espera viendo, y los llama, y lo que hace Andrés va por Pedro y se lo pone a Jesús. Y si nos damos cuenta, Pedro fue al primero que Dios llamó, y es el Papa de nuestra iglesia católica, el primer Papa. Te cuento esto por eso, porque Andrés pudo haber sido el primero, porque fue el primero, Pedro. Te estoy hablando del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 37 en adelante. Andrés pudo haberlo hecho. Sin embargo, Andrés se hizo un lado y llevó a su hermano Pedro. Ese es el llamado que el Señor te hace a ti y a mí. A ti ya te evangelizaron, tú ya le diste todo eso, qué bueno. Hay que llevar más Pedros a los pies de Jesús. Entonces, en esta tercera parte de mi vida, te digo, cuando Dios me llama a participar en una evangelización en el parroquia. De así empezó, una evangelización, un seminario de vida en el Espíritu Santo. La renovación carismática fue el medio que Dios utilizó para tocar el corazón de toda nuestra familia. Así como te dice al principio, toda mi familia involucrada. Como dijo Josué, mi familia y yo serviremos al Señor. Empecé a trabajar en la diócesis de Londres. El Señor Obispo me llamó, y a través del padre, el Monseñor Patricio Gorote, y el Monseñor Juan Nicolau, me fui a trabajar en la diócesis, me fui a trabajar a la Basílica de San Juan del Valle. Ahí estuve casi por 14 años. Y no me canso, querido hermano, no me canso de proclamar la buena nueva. Ya te practicé mi vida anterior, cómo fue mi encuentro a través de una evangelización, cómo estoy ahora, actualmente, sirviendo en esta bendita comunidad de Nuestra Señora del Buen Consejo. Que me han dado oportunidad, aún sin la lengua, soy bendecido por el Padre René Gaitán, que se ha compadecido de nosotros y nos ha dicho, hermano Enrique, aquí están las puertas abiertas. Por eso quiero invitarte, querido hermano, hermana, a que participes con nosotros. Este testimonio es para honra y gloria de Dios. Ahora voy a pasar un anuncio breve. Te quiero invitar. Mira, en la palabra de Dios vamos a dar el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a hablar del Evangelio de San Marcos, que tiene 16 capítulos. De esos 16 capítulos, Marcos sacó 18 milagros. Se llaman los 18 milagros de Jesús en el Evangelio de Marcos. Los 18 milagros de Jesús en el Evangelio de Marcos. Los vamos a estar viendo poco a poquito. ¿De qué se trata? De que tú te conectes con nosotros. Vamos a poner número 1, número 2, número 1, número 2, para que no te pierdas ninguno. 18 milagros. Si tú quieres saber más de todo esto y no sabes de qué forma, llama a la parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo. De ahí te van a decir de qué forma puedes ver todas las reflexiones que vamos a tener. Pero sobre todo, hermano y hermana, te hago esta invitación. Prepárate con una Biblia, prepárate con una libreta, con un lápiz, porque vamos a estar compartiendo este estudio bíblico de los 18 milagros de Jesús en el Evangelio de San Marcos. Vamos a terminar con una breve oración, dándole gracias a Dios. Dándole gracias a Dios sobre todo porque me has dado la oportunidad
de estar en tu casa, de estar contigo ahí donde tú te encuentres. El Espíritu Santo, hermana, hermano, mira, Él nos sorprende todos los días. Él nos sorprende todos los días. Que no te extrañe lo que el Espíritu Santo está haciendo contigo en este momento. Te damos gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en este momento. Sobre todo en esas personas que nos están viendo. Bendícelas, así como le diste la bendición a Abraham, pero también que ellos sean bendición para otros. Bendice a su familia, bendice a su situación económica, pero sobre todo, Señor, dale la paz que ellos necesitan. Devuélvele la paz, Señor. Quítales esa ansiedad, esa depresión, todo aquello, Señor. Que no pierdan las esperanzas en ti, Señor, porque tú jamás nos vas a abandonar, como nos lo dices en el Evangelio. Nunca te abandonaré. Él está contigo. Despiértalo, hermana, hermano. Despiértalo a través de la oración. Haz una bella oración. Habla con Él. Dialoga con Él. Cuéntale tu vida, así como yo se la conté. Cuéntale tu vida. Él te va a decir de qué forma puedes cambiar tu vida para que tu vida sea mejor de la que estás viviendo hoy. Por eso hoy vamos a encomendarnos a la intercesión de nuestra Madre, la Virgen Santísima. Le vamos a decir, si nos puedes acompañar tú ahí en tu casa, vamos a terminar con esta oración. Dulce Madre, no te alejes, tu lista de misma partes, ven conmigo a todas partes, y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.